¿Me confirma si ves pantalla, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Bueno, eh, primero que todo, cordial saludo a todos ustedes. A todos que se ha sido bastante juiciosa conectándose en esta web conferencia. A los que no han podido, bueno, los invito porque nos queda una sola web conferencia ya, que viene siendo referencia a la tarea número 5. Para mí es un verdadero gusto volver a encontrarnos a este tercer espacio académico de nuestro curso Gestionología, una disciplina que constituye, digamos que uno de los pilares fundamentales de toda esa tradición filosófica occidental y que al mismo tiempo uno de los problemas más complejos que la humanidad ha intentado resolver desde hace más de 2500 años. Deseo darle una cordial bienvenida, como se dice ustedes, a esta tercera web conferencia. Espero que todos ustedes y su familia se encuentren muy bien. Agradezco también profundamente el tiempo que han dispuesto para participar de este espacio sincrónico. Y al mismo tiempo pedirle disculpas porque el día de ayer teníamos programado la web conferencia, pero por asuntos laborales que se cruzó el horario no pude realizarla. Y la habíamos programado para el día de hoy a las 4 de la tarde, pero teníamos reunión de la zona Caribe, el comité metasistémico, y no hace mucho que se acaba de finalizar. Pero sé que esto demuestra un compromiso para ustedes con la formación intelectual, con ese ejercicio permanente de ese pensamiento crítico, y uno de las principales esenciales de la educación superior, y particularmente del proyecto académico de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Quisiera partir e iniciar planteándoles algunas inquietudes que, aunque parezcan sencillas, ha ocupado las reflexiones más grandes de la filosofía a lo largo de la historia. Y es como nosotros sabemos que aquello que creemos conocer realmente puede ser verdadero. Y aquí nace la pregunta, ¿sabemos que aquello que creemos conocer realmente es verdadero? Pensamos por un momento en nuestra vida cotidiana. Todos afirmamos conocer el mundo. Decimos conocer a nuestros padres. Decimos conocer la historia, conocer la conciencia, la política, la realidad. Pero inmediatamente aparece una pregunta filosófica y es, ¿qué significa conocer realmente? ¿Es suficiente con ver un objeto para afirmar que lo conocemos? ¿O basta con experimentarlo? ¿O simplemente el conocimiento exige algunos procesos racionales mucho más complejos? Y esta pregunta que le estoy haciendo a ustedes como manera de introducción constituyen precisamente ese objeto del estudio de la gestionología, porque la palabra proviene del griego genosis, que significa conocimiento y logo, y que es entendido como el estudio o tratado de una reflexión racional. Y por consecuencia, la gestionología es la disciplina, digamos que filosófica encargada de investigar el conocimiento humano desde esa perspectiva crítica. La gestionología no estudia simplemente los conocimientos existentes, no estudia únicamente la ciencia, no estudia las ideas. Sus preguntas son mucho más radicales, porque la gestionología se pregunta por las condiciones mismas que hacen posible conocer. En otras palabras, eh, cuando hablamos de gestionología, únicamente, perdón, no he pasado la diapositiva, qué pena. Cuando hablamos de gestionología, estamos hablando que no simplemente es lo que conocemos, sino cómo conocemos, qué podemos conocer, hasta dónde llega nuestro conocimiento y cuáles son sus límites. Si recordamos un poquito desde Platón, Aristóteles,
pasando por San Agustín, Santo Tomás, René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Michel Foucault y un numeroso de pensadores contemporáneos, se observan que en cada época de la historia ha producido una respuesta distinta acerca de qué es el conocimiento y cómo. Para Platón, nos va a decir que conocer es recordar esas ideas eternas. Pero si pasamos por Aristóteles, nos va a decir que el conocimiento comenzaba por la experiencia sencilla. Descartes nos va a afirmar que el conocimiento debía construirse sobre la certeza absoluta y sí, Kant va a sostener que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino como aparecen estructuradas por nuestra propia razón. Y si vamos a la época contemporánea, con Nietzsche, quien cuestionó radicalmente la existencia de verdades absolutas y sostuvo que todo conocimiento está atravesado por interpretaciones y las relaciones del poder. Y ahí le abonamos lo que decía Michel Foucault, que uno de los autores centrales de esta unidad ya, llevará esta crítica todavía más lejos, tratando de mostrar que el conocimiento nunca es neutral, sino que siempre está relacionado con estructuras históricas del poder, instituciones, discursos y esas prácticas sociales. Y esto transforma completamente nuestra comprensión de qué es el saber, porque ya no basta preguntar si algo es verdadero. Ahora debemos de preguntarnos quién define qué es verdad, quién tiene la autoridad para producir conocimiento, qué intereses están de aquellos que llamamos ciencia. Y estas preguntas serán centrales durante esta webconferencia, pero antes debemos comprender otros aspectos fundamentales, porque vivimos una época caracterizada por la explosión de información. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanto datos. El Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, noticias permanentes, videos, podcasts, bases de datos científicas. Sin embargo, disponer de mucha información no significa necesariamente poseer conocimiento. Aquí vamos a encontrar una diferencia fundamental, porque la información puede acumularse y es que el conocimiento va a exigir comprensión, la información puede copiarse y el conocimiento va a requerir una interpretación. La información puede repetirse, pero el conocimiento necesita una argumentación crítica. Por eso, esta universidad donde estamos nosotros no pretende solamente formar simples repetidores de información. Desde el programa de filosofía se buscan formar sujetos capaces de analizar críticamente qué es la realidad. Y esta diferencia constituye precisamente el fundamento de toda la formación filosófica. Y como se los decía a ustedes, durante esta webconferencia estudiaremos cómo diferentes autores han comprendido la naturaleza del conocimiento. Nos apoyaremos inicialmente, eh, perdón, sí, aquí está la diapositiva, no, con los autores de Tyron Ashuri, que estudia la filosofía, sí, con varios autores que vamos a tratar de encontrarle un sentido a qué es tecnología y qué es tecnología. Bueno, aquí están mis datos de contacto, mi correo institucional por si acaso alguna duda, el link del team. Me pueden contactar, dejarme las inquietudes, que yo con mucho gusto les resuelvo esas inquietudes para tratar de resolver. Hay una estrategia puesta en marcha para aquellos estudiantes que deben alguna actividad. La estrategia cierra el día 4 de agosto. Para aquellos estudiantes que se pongan al día, están a tiempo de escribirme y para reapertura de esas actividades. Bueno, entrando en materia, vamos un poco
a explicarle lo que se trata de la guía de actividades. ¿Qué van a hacer ustedes? Recordamos que una actividad tipo individual, de un momento de la evaluación intermedio, que tiene un puntaje, esta tarea de 120 puntos, que la actividad inició el lunes 8 de junio y finaliza el 6 de julio. Y de acuerdo a la guía de actividades, nos dice nosotros que tienen una hora de trabajo independiente de 36 horas. Con el desarrollo de esta actividad, espera que ustedes como estudiantes alcancen el resultado de aprendizaje 3, que es diferenciar el conocimiento perceptivo del conocimiento científico. Eso quiere decir, suponiendo que cada sujeto sienta y piensa diferente, por lo mismo que cada uno de ustedes puede construir su propia verdad de los fenómenos. ¿La actividad en qué consiste? La actividad consiste en escribir un ensayo filosófico sobre la diferencia perceptivo y el conocimiento científico de manera analítica, argumentada y sustentada, exponiendo ideas desde el pensamiento crítico. En eso está basada la actividad. Y para realizar esta actividad, tenemos que sumergirnos y leer de forma obligatoria y revisar los referentes bibliográficos. El primero de Tyrone Achuri, es un podcast del programa Palabrando con Sofía. Tiene el título como de Filosofía y Ciencia. La segunda referente que vamos a consultar es la lectura ¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría de el cierre categorial del señor Gustavo Bueno. La tercera lectura de Michel Foucault, Las palabras y las cosas. La cuarta lectura es de Giraldo Díaz, Nieto Gómez, Cabrera, Zúñiga, Mosquera, Saber y Poder, una nueva forma de luchas, en Foucault. Y por último vamos a tener El superhombre y la voluntad de Tony Jansen. Esta actividad tiene unos pasos, pero primero que todo debemos revisar estas lecturas que están expuestas aquí en esta imagen de la diapositiva, leerla, aventurarnos con ella y haciendo anotaciones de esa idea para poder construir nuestro ensayo. Pero recuerden que también debemos de hacer participación activa en el foro, retroalimentar a uno de nuestros compañeros y poder construir de forma colaborativa, aunque la actividad individual, nuestros argumentos de acuerdo a las retroalimentaciones que nos dicen nuestros compañeros. La actividad tiene dos pasos. Primero es, como se lo dice a ustedes, la revisión y de recursos asignados dentro de la unidad 3 para la tarea 4, que son los que yo le acabo de mencionar. Van a escribir ese ensayo sobre la diferencia de ese conocimiento perceptivo y el conocimiento científico. Y para la escritura del ensayo filosófico se debe tener en cuenta que no debe superar 4 páginas ni inferior a 3 páginas y debe ser en formato Word y que cumpla con todas las normas APA de presentación de los trabajos establecidos por la universidad. Y el ensayo debe contener o debe responder a un título, una introducción, a un desarrollo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Y como se lo dice a ustedes, debemos de presentar avances significativos en el foro para poder realizar nuestros ensayos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, muchas gracias. Me Y queda el claro. último, sí, dime. Perdón, profe, me queda claro. Y entonces yo lo que, pues la pregunta sería la siguiente. Bueno, en el caso mío, yo ya hice la lectura de cada uno y el profesor me la retroalimentó por lo menos hasta Gustavo Bueno, me parece. No, creo que sí. Pero yo creo que es lo más importante, entonces, todas las lecturas son importantes, pero la lectura mejor es la de Gustavo Bueno, para Sí, la cuestión esta. sí, Sí, para el me parece. ensayo sí, tienes razón. Sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Y el Ahora, profesor, dígame, sí, profe. ¿Perdón? sí, dígame, Flor. Bueno, y le agradezco mucho, profesor, porque eso ya no es de su clase, sino asuntos por allá de otros cursos que se han tomado antes.
Entonces me hizo mucho la aclaración para, digamos, para hacer una actualización nociológica, porque pese a que el audio de la universidad habla del pensador argentino, no me acuerdo, entonces Sí, no, eso ya pasó de moda. Es muy importante su momento, pero ahora pues el pensador español, eso me quedó claro, de una parte. Y de otra quisiera hacer una pregunta, pero esa pregunta ya es, no necesariamente la hemos visto. Lo que estudiamos hace unos años de ciencias blandas y ciencias duras, aunque yo entiendo, ¿eso todavía es válido o ya no se puede? Ya no se debe hablar así. sí es válido en términos gestionológicos. Ah, bueno. Listo, profe, eso era todo. Y de resto, pues bien. Ah, bueno, y entonces aprovecho, entonces, mire, profe, yo ya pasé todos los avances y como ya terminé mis avances ayer, porque me dediqué a hacer lecturas y siempre demoré un poquito, entonces ya con eso, pues construyo el ensayo, pero ya tengo las ideas, tengo como un marquito por ahí, pero que avance la clase y de golpe le hago otra pregunta. Muchas gracias. Ok, bueno, a esa inquietud que me mencionaba, creo que, bueno, yo tengo una metodología que no me gusta dar respuesta tangente y te pido disculpas por darte una respuesta tangente, sino que me gusta a mí, con lo que te voy a explicar ahora de lo que es el conocimiento humano, el científico, lo que es etnología y epistemología, esa diferencia que hay entre estas dos, te vas a dar cuenta porque te dije, le mencioné la respuesta que fue de forma así tangente. Porque mira, hasta el momento hemos comprendido que la filosofía no consiste simplemente en acumular esos conceptos, ¿cierto? Sino en aprender a pensar críticamente sobre la realidad. Ahora llegamos a una de las distinciones más importantes de todo el curso y una diferencia que suele generar bastante confusión, incluso entre estudiantes que son avanzados o profesionales avanzados, profesionales en el campo de la filosofía. Y la pregunta aquí es que va a, digamos, generar esa duda, ¿son la gestionología y la epistemología la misma disciplina? Y la respuesta es no. Aunque ambas estudien el conocimiento, no hacen desde la misma perspectiva ni persiguen exactamente el mismo propósito. ¿Por qué? Porque hay que comprender esta diferencia es fundamental para el desarrollo del pensamiento ese filosófico riguroso y para entender por qué la ciencia moderna exige criterios específicos de validación que van más allá de la experiencia cotidiana. Conocemos por sociología, como se lo explicaba al comienzo, porque esa palabra proviene del término griego genosis, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o tratado. Que en términos generales, la gestionología es la rama de la filosofía que estudia ese conocimiento humano en toda su amplitud. Eso quiere decir que no se limita al conocimiento científico, por el contrario, se interesa por cualquier forma mediante la cual el ser humano entra en relación con una realidad. Y su objeto de estudio es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque va a analizar el origen, va a analizar la naturaleza, la posibilidad, los límites y al mismo tiempo, perdón, lo que es la validez del conocimiento. Entonces ahí resulta cuando nos preguntamos, ¿cómo conocemos? ¿Qué significa conocer? Digamos que es posible alcanzar la verdad. Existen límites para el conocimiento humano y estamos aquí mismo formulando preguntas gestionológicas y que desde esa perspectiva la gestionología examina tanto el conocimiento cotidiano como el filosófico, el artístico, el religioso, incluso el conocimiento instintivo, en esa reflexión sobre la experiencia humana de conocer. Ahora bien, al señalar que la gestionología tiene como poco de conocimiento preceptivo, estoy lanzando una afirmación que debe entenderse cuidadosamente desde la perspectiva filosófica. Eso no significa
que la gestionología reduzca el conocimiento únicamente a la percepción sensible, sino que reconoce que toda experiencia cognoscitiva comienza con la relación entre el sujeto y el mundo. Y que desde Aristóteles, si mi mente no se equivoca, desde Aristóteles, sabemos que nada hay en el entendimiento antes no haya pasado por los sentidos, aunque posteriormente la razón organice, interprete y otorgue significado a esa experiencia. Pensemos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos dos personas observan el mismo atardecer. Una de ellas lo interpreta como una experiencia estética profundamente hermosa. La otra persona simplemente lo considera como un fenómeno atmosférico. Ambas observan exactamente el mismo acontecimiento, ¿cierto? Pero producen interpretaciones diferentes. Y aquí aparece uno de los grandes problemas de la gestionología. El conocimiento depende únicamente del objeto observado o también del sujeto que conoce. Y esa pregunta ha recogido toda la historia de la filosofía. Recordemos a René Descartes, que lo vimos en la conferencia pasada, ¿qué nos va a responder? Él va a privilegiar la razón. David Hume nos va a decir, voy a confiar en la experiencia. Y por supuesto, Immanuel Kant nos afirmará que el conocimiento surge de la síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. Pero Foucault, por su parte, sostendrá que incluso aquello que llamamos nosotros conocimiento depende de la condición histórica de las cuales pensamos. Y es precisamente que aquí donde comenzamos a comprender la riqueza desde la gestionología. Pero ahora bien, la epistemología, que es entendida como esa reflexión sobre el conocimiento científico, porque la epistemología proviene de ese griego episteme, que significa conocimiento científico o conocimiento verdadero. Mientras la gestionología pregunta por el conocimiento en sentido amplio, la epistemología dirige su atención exclusivamente hacia un tipo particular de conocimiento, y es el conocimiento científico. Y aquí vamos a encontrar la primera diferencia. La epistemología no pregunta simplemente cómo conocemos, la pregunta algo mucho más específica. ¿Qué condiciones debe cumplir un conocimiento para ser considerado ser científico? Esta diferencia, aunque parezca bastante pequeña, pero transforma completamente el problema filosófico, porque la epistemología va a analizar las estructuras lógicas de todas las teorías científicas, los métodos de investigación, los criterios de observación, la objetividad, la evidencia, la validación de ese conocimiento, la posibilidad de la falseación de las hipótesis y por último, la construcción histórica de la ciencia. ¿Qué le quiero decir esto a ustedes en otras palabras? Que la epistemología estudia cómo se construye, se justifica y se legitima el conocimiento científico. Y aquí resulta algo fundamental en el podcast de Tyrone Achuri sobre la filosofía de la ciencia. Y detengámonos un momento allí, porque allí insiste que en la ciencia no puede reducirse a la simple acumulación de datos. La ciencia implica ¿qué? Un proceso sistemático de observación, de formulación de problemas, de elaboración de hipótesis, de contracción empírica, argumentación racional y revisión permanente. La ciencia es, ante todo, esa actividad crítica. En este aspecto también aparece de manera extraordinaria la propuesta de Gustavo Bueno, porque si nosotros miramos lo que nos va a decir a nosotros Gustavo Bueno, que es uno de los grandes aportes más originales, que va a cuestionar la idea ingenua de que la ciencia simplemente descubre esa realidad. Porque Gustavo Bueno sostiene que la ciencia no son fotografías objetivas del mundo, sino construcciones racionales que organizan determinados campos de fenómenos mediante esas operaciones, digamos que específicas.
Y esa propuesta, la teoría del cierre categorial, que significa un poco, digamos que, perdón que me estoy quedando seco. Perdón, profesor, tiene que tomar agua. Sí, qué pena, discúlpame. Te quedé un poquito seco, estaba tomando agua, qué pena. Le explicaba a ustedes que cuando llegamos ya aquí a Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno le decía a ustedes con la propuesta de la dominada teoría del cierre categorial, que la vamos a conocer, que significa que cada ciencia desarrolla un conjunto propio de conceptos, de métodos, de operaciones y de esos criterios de validación. Las matemáticas nos demuestran de la misma manera que la biología. Y ahí vas a encontrar esa formulación que me acabaste de hacer al principio cuando pregunté si había alguna pregunta. Ojo, las matemáticas nos demuestran la misma manera que la biología. La física no investiga igualmente que la historia, pero por supuesto vamos a tener la sociología. La sociología no utiliza los mismos procedimientos que la química, porque cada disciplina posee, digamos que ese campo categorial propio, pero en la epistemología se analiza precisamente esas estructuras internas que hacen posible que el conocimiento sea científico. Ahora, Michel Foucault afirma que incluso aquello que nosotros llamamos ciencia dependen de unas determinadas condiciones históricas, porque en las palabras y las cosas de Michel Foucault en su texto, nos va a demostrar que cada época organiza el saber de manera distinta, porque no existe única forma universal de producir un conocimiento. Porque nos va a decir, cada periodo histórico establece qué preguntas puede formularse, qué métodos son aceptados y qué discursos son considerados válidos. Y eso va a significar que el conocimiento científico tampoco es completamente neutral. Siempre está inserto en las relaciones sociales, institucionales, en las prácticas culturales y en la práctica del poder. Pero si vamos a tener en cuenta sobre el poder, el saber y las nuevas formas de lucha, se profundiza esa idea mostrando que todo saber produce forma de poder. Y al mismo tiempo, todo poder genera determinado saber. Y que eso va a tener una consecuencia, porque la epistemología contemporánea ya no puede limitarse únicamente a ese análisis lógico de la ciencia, pero también debe preguntarse quién produce el conocimiento, para quién se produce, qué intereses políticos, económicos o culturales intervienen, o quién decide qué investigación recibe financiación. Esas preguntas pueden, digamos que transforman profundamente nuestra comprensión de ese conocimiento. Porque si analizamos un poco, voy a adelantarme un poco al texto de Nietzsche sobre esta discusión. Nietzsche va a criticar esa idea de una verdad absoluta y sostiene que todo conocimiento está atravesado por interpretaciones. Yo le decía a mis estudiantes acá sí, en la institución en donde laboro también, me decía que Nick nos enseñaba a nosotros que no hay hechos morales, sino malinterpretación de los hechos morales. Y eso nos va a llevar que en su concepto de voluntad de poder nos permite comprender que detrás de muchas afirmaciones consideradamente verdaderas existen luchas por imponer determinadas formas de interpretar el mundo. Y esto no significa negar la ciencia, significa comprender que el conocimiento siempre debe mantenerse abierto a la crítica, la revisión y el cuestionamiento permanente, porque el verdadero y el auténtico filósofo no acepta ninguna verdad simplemente porque sea tradicional o porque provenga de una autoridad. Su tarea consiste en examinar críticamente esos fundamentos. Y así podemos concluir que la gestionología estudia el conocimiento humano en toda su amplitud. Se pregunta cómo conocemos, cuáles son las condiciones del conocimiento, sus límites y su relación con la verdad. En cambio, la epistemología
constituye esa reflexión especializada sobre el conocimiento científico, analiza sus métodos, criterios de validez, esas estructuras racionales y procesos de legitimación. Y que en términos sencillos, toda epistemología pertenece a la gesiología porque estudia una forma particular del conocimiento, pero no toda gesiología es epistemología, porque el conocimiento humano va mucho más allá de la ciencia e incluye dimensiones éticas, estéticas, religiosas, culturales, instintivas e históricas. Y esa distinción no es únicamente en palabras de terminología, es una diferencia filosófica fundamental que nos permite comprender que el conocimiento humano posee múltiples dimensiones y que la ciencia, aunque constituye una de las formas más rigurosas de conocer, no agota esa riqueza de la experiencia cognitiva del ser humano. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor, he comprendido bastante y no, por ahora no, porque dejo mejor para más tardecito porque hasta ahora entiendo todo y las dudas que tenía el profesor con su discurso y su material ya solucionó. Muchas gracias. Ok. Y aquí continuamos, que a primera vista se nos va a generar una pregunta. Porque aquí ya teniendo en cuenta nosotros ya lo que significa epistemología, las diferencias, su enfoque y gesiología, entonces debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué entendemos realmente por ciencia? Y a primera vista, esta pregunta puede ser demasiado sencilla. Muchos pueden responderla que la ciencia es el conjunto de un conocimiento obtenido mediante experimentos, observaciones y demostraciones. Pero cuando la filosofía comienza a examinar críticamente esa respuesta, se descubre que la cuestión es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque precisamente de esa complejidad se ocupa la filosofía de la ciencia, una disciplina que no produce teorías científicas, sino que reflexiona críticamente sobre la naturaleza, los fundamentos, los métodos y los límites y el significado mismo del conocimiento científico. Ahora, aquí en esta diapositiva se están presentando 4 ejes fundamentales que permiten comprender esta disciplina: metodología, alcance, construcciones teóricas, comprensión del mundo y la relación entre la ciencia, verdad y realidad. Cada uno de estos aspectos constituye un problema filosófico de enorme importancia. Porque, ¿qué es filosofía en la ciencia? Y la filosofía de la ciencia puede definirse como la rama de la filosofía, de acuerdo a lo que estaba explicando anteriormente, que analice críticamente cómo se construye el conocimiento científico. Pero ¿cuáles son cuáles son esos fundamentos? ¿Qué criterio permite considerarlos válidos y cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones? Y aquí no se trata de hacer ciencia, sino de pensar filosóficamente sobre la ciencia. Muchachos, miren, mientras un físico estudia las leyes, digamos que las leyes del movimiento, un biólogo va a investigar los procesos de la vida. El filósofo va a estudiar, el filósofo de la ciencia va a estudiar o se va a formular preguntas de un nivel diferente. Un ejemplo, ¿qué significa explicar un fenómeno? ¿O qué diferencia hay entre una hipótesis de una ley? ¿O existe una verdad científica definitiva? ¿O cómo se justifica esa teoría científica? ¿O cómo puede la ciencia conocer toda la realidad? Y que esas preguntas muestran que la filosofía de la ciencia no busca aumentar el número de descubrimientos científicos, sino de comprender esas condiciones que hacen posible esos descubrimientos y evaluar críticamente su alcance. En ese sentido,
la reflexión filosófica se convierte en, digamos, un ejercicio indispensable para evitar una visión ingenua de la ciencia como un conocimiento absoluto. Es incuestionable. Si vamos a conocer un poco, o vamos a tratar de explorar lo que es la metodología y alcance del conocimiento científico, que es el primer eje de esta diapositiva y que se refiere a la metodología y al alcance. Cuando hablamos de la metodología, no nos vamos a referir únicamente a algo famoso como método científico, que es entendido como una serie de pasos rígidos, porque la filosofía de la ciencia ha demostrado que la ciencia utiliza diversos métodos dependiendo su objetivo de estudio. No investigan de la misma manera de la física que la historia, porque cada disciplina construye estrategias metodológicas acorde con la naturaleza de los fenómenos que se pretenden comprender. Y aquí resulta algo especialmente en la reflexión de Tyrone Echury en su podcast, en la filosofía de la ciencia, porque este autor insiste que la ciencia no puede reducirse a la simple observación de hecho, porque la observación por sí sola nunca produce conocimiento científico y que es necesario formular problemas, construir hipótesis, argumentar racionalmente, contrastar esos resultados y someter permanentemente las conclusiones a ese escrutinio crítico de la comunidad científica. Por ello que la metodología científica no consiste únicamente en seguir procedimientos técnicos, implica una actitud intelectual caracterizada por el rigor, la sistematicidad, la argumentación y esa disposición permanente a, digamos que a realizar sus propias conclusiones. Pero además del método, la filosofía de la ciencia pregunta por alcance de ese conocimiento, ¿qué? Conocimiento científico. Porque la ciencia constituye una forma extraordinariamente poderosa del conocimiento, pero no agota todas esas dimensiones de experiencia humana. Porque existen preguntas filosóficas, éticas, estéticas, o como se lo dice usted, religiosas, que requieren otro modo de reflexión. Pero si miramos el segundo eje, que es la construcción teórica del conocimiento, con frecuencia se piensa que la teoría científica son simplemente descripciones de la realidad. Ahora, desde la filosofía de la ciencia, vamos a comprender que una teoría es una elaboración conceptual que organiza, interpreta y explica determinados fenómenos. Y aquí adquiere especial importancia la lectura de Gustavo Bueno, porque en su texto, ¿qué es la ciencia?, la respuesta de la teoría del cierre categorial, Bueno critica esas ideas ingenuas según la cual la ciencia descubre pasivamente una realidad que ya estaba. Para él, la ciencia construye su propio campo categorial mediante operaciones, conceptos, técnicas y un instrumento específico. Esto significa que la teoría científica no es un espejo perfecto del mundo, sino una construcción racional que es cuidadosamente elaborada para explicar determinados fenómenos dentro de ese proceso conceptual y preciso. Porque cada ciencia desarrolla su propio lenguaje, categoría y procedimiento. Por ello, la verdad científica no puede entenderse como una simple copia de la realidad, muchachos, sino como el resultado de un complejo de procesos de construcción racional. Y que esta perspectiva nos invita a conocer que las teorías científicas evolucionan, se transforman y en ocasiones son sustituidas por otras que ofrecen mejores explicaciones. Pero si miramos el tercer eje, que es el eje que corresponde a la ciencia, cómo formar y comprender el mundo, este eje nos va a invitar a nosotros a reflexionar sobre la ciencia, entre otras, comprensión del mundo. Porque vamos a partir desde la antigüedad. El ser humano ha intentado explicar los fenómenos naturales y sociales. En primer lugar, o en primer momento, recurrió al mito. Posteriormente introdujo explicaciones racionales.
Y con el desarrollo de la modernidad, la ciencia adquirió un papel central de forma privilegiada de interpretar esa realidad. Ahora, comprender el mundo no significa únicamente acumular información. Significa construir un modelo explicativo que nos permite a nosotros comprender esas preguntas fundamentales sobre la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Y aquí es alguien, digamos que imprescindible incorporar esta reflexión. Es el pensamiento de Michel Foucault, porque las palabras y las otras cosas del texto de Michel Foucault, este autor sostiene que cada época organiza el conocimiento mediante una determinada epíteme. Eso quiere decir un conjunto de condiciones históricas que hacen posible ciertos discursos y excluyen a otros. ¿Esto qué significa? Que la forma en que comprendemos el mundo no depende únicamente de la evidencia, de esa evidencia empírica, sino también de esas estructuras culturales, históricas y sociales que configuran nuestro pensamiento. Porque la ciencia no se desarrolla en el vacío, se encuentra inmersa en contexto histórico concreto que influyen en las preguntas que formulan en los métodos y que utilizan en las respuestas que se consideran aceptables. Pero si miramos el cuarto eje, que es la ciencia, la verdad y la realidad, quizás digamos que es el más profundo desde la perspectiva filosófica, porque tradicionalmente aquí en este eje se asumía que la ciencia descubría verdades objetivas acerca de la realidad. Sin embargo, la filosofía contemporánea nos ha demostrado que esta relación es mucho más compleja, porque la ciencia busca la verdad, pero esa verdad se realiza mediante modelos, teorías, aproximaciones y procesos que constante estén en revisión, porque en ese sentido, las verdades científicas no deben entenderse ¿sí? como un conocimiento absoluto e inmutable, sino como un conocimiento provisional, abierto a la crítica y susceptible a ser perfeccionado. Y aquí vuelve a cobrar nuevamente la importancia de Foucault y dirán que estaré casado con Foucault, Michel Foucault, porque Foucault aquí nos da una luz porque nos afirma que toda producción de conocimiento debe estar vinculada con relaciones del saber y el poder. Y que no basta preguntarse si una teoría es verdadera, también debemos preguntarnos quién la produce, bajo qué condiciones históricas y con qué efectos sociales se produce esa historia. ¿Me confirma si se está viendo la pantalla, por favor? El profe se está viendo la pantalla y su explicación es óptima. Ok. Es que acá se me fue el fluido eléctrico, pero vino de una vez, qué pena. Bueno, Bien, bien, todo bien, gracias. no hay pregunta hasta el momento. No, profe, estoy entendiendo bastante, bastante. Quizás al final haga una pregunta, pero por ahora prefiero escuchar explicación. Ok, bueno. Y aquí en el texto de Gustavo Bueno, eh, en que Gustavo Bueno nos habla que es la ciencia, la teoría de ese cierre categorial, que es una nueva forma de comprender filosóficamente de la ciencia. Es uno de los autores, como lo decía nuestra compañera, más importantes y originales de la filosofía española contemporánea, Gustavo Bueno Martínez. Si no falla, en 1924 fue su nacimiento y falleció en el 2016. Su obra, que es la que vamos a tratar de conocer un poco, representa una ruptura con muchas concepciones tradicionales acerca de la ciencia, mientras numerosos filosóficos defendían la ciencia únicamente como un conjunto de conocimientos verdaderos obtenidos mediante el método científico. Gustavo Bueno propone una pregunta mucho más filosófica y profunda. ¿Y qué hace que una ciencia sea realmente una ciencia? Porque esa pregunta constituye
un problema central de la filosofía contemporánea, porque tradicionalmente se pensaba que la ciencia consistía en observar realidades, experimentar y formular leyes. Sin embargo, está bueno, considera que esta explicación es insuficiente. Para él, la ciencia no es un simple reflejo de la naturaleza ni una copia exacta del mundo, sino una construcción racional organizada mediante conceptos, operaciones de técnica y relaciones específicas que permiten producir conocimiento objetivo. Porque en su obra, ¿Qué es ciencia?, la respuesta de la teoría del cierre categorial se desarrolla una propuesta filosófica conocida como esa teoría categorial, considerada como una de las construcciones más importantes de la filosofía, y que esa teoría sostiene que cada ciencia constituye un sistema autónomo de conocimiento que se organiza alrededor de esas categorías propias, de esos métodos específicos, operaciones particulares, y que por consecuencia no existía un único método científico universal aplicable a todas las disciplinas, porque cada ciencia desarrolla, como se lo dice a ustedes, su propia racionalidad de acuerdo a su objetivo. Y aquí, con Gustavo Bueno, rompe una de las ideas muy difundida, y es que creer que la ciencia consiste únicamente en observar la realidad. Según él, observar no basta para producir conocimiento científico. Muchas personas observan el cielo, pero no todas elaboran astronomía. Todos vemos caer un objeto, pero solo Newton fue quien formuló una teoría sobre la gravitación universal. Y aquí existe la diferencia, que no radica únicamente en mirar, sino en la capacidad de organizar racionalmente aquello que se observa. La ciencia implica una actividad intelectual que selecciona problemas, formula conceptos, construye modelos explicativos y establece relaciones sistemáticas entre los fenómenos. Y que por ello el conocimiento científico no surge espontáneamente de la experiencia, sino de un proceso racional cuidadosamente estructurado. Eso significa que la ciencia no descubre simplemente la realidad, la interpreta mediante esas categorías conceptuales que permiten al ser humano, a tenerla en cuenta, y que permiten a tener una perspectiva, y esa perspectiva de conocer no significa que no descubre uno simplemente la realidad, que la interpreta mediante esa categoría conceptual y que permite comprender. Un ejemplo, un microscopio, un telescopio, no muestran la realidad tal cual es, muestran aquello que una teoría científica puede o permite observar e interpretar. El cierre de la categoría categorial, una categoría para este señor es un conjunto organizado de conceptos que son propios de una determinada ciencia. Por ejemplo, la biología utiliza categorías como células, ADN, metabolismo, evolución, y que estos son, son algo indispensable porque cada ciencia posee su propio lenguaje, digamos que conceptual. Esto significa, o en otras palabras, una ciencia alcanza un cierre categorial cuando logra producir conocimiento objetivo utilizando exclusivamente sus propios conceptos, operaciones y sus métodos. Y eso se explica que el problema de Gustavo Bueno rechaza la idea de un único método científico universal, porque la ciencia no funciona como una receta aplicable en todas las disciplinas. Cada campo desarrolla procedimientos acorde a su naturaleza y su objetivo. Ahora, el tercer elemento, que son las relaciones sistemáticas,
Según Bueno, una ciencia no consiste simplemente en acumular datos o hechos aislados, es porque el conocimiento científico aparece cuando esos datos establecen relaciones organizadas dentro de un sistema coherente. Un ejemplo, conocer miles de hombres de enfermedades no convierte automáticamente en alguien en médico. No. Memorizar, formular químicas no significa comprender la química. Por ello, el saber científico posee un carácter sistemático, porque cada nuevo descubrimiento modifica, complementa y fortalece el entramado conceptual previamente construido. Porque la ciencia precisamente logra integrar nuevos conocimientos dentro de esas estructuras racionales cada vez más complejas. Pero tenemos lo que es la autonomía relativa de la ciencia. Y es el cuarto punto. Y aquí debemos de preguntarnos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué ninguna ciencia existe completamente aislada de las demás? Porque cada disciplina mantiene cierta autonomía porque desarrolla esa categoría específica y no puede reducirse completamente a otras ciencias. Esto significa que la ciencia colabora entre sí, pero conservan su identidad epistemológica. Y aquí encontramos un nuevo sentido de ese cierre categorial, porque cada ciencia organiza su propio campo de investigación sin depender totalmente de otras disciplinas. Ahora, si hacemos un diálogo crítico con Michel Foucault, aunque Gustavo Bueno centra su atención en la estructura relacional de la ciencia, Michel Foucault introduce una perspectiva complementaria, porque para Foucault el conocimiento científico no puede comprenderse únicamente desde categorías internas, también debe analizarse históricamente. Pero si miramos a Nietzsche, Nietzsche también aporta un elemento fundamental para esta discusión, porque él cuestiona la idea de que la ciencia posee una verdad absoluta e intemporal. Según su filosofía, todo conocimiento es una interpretación de la realidad realizada desde diferentes o determinadas perspectivas. Y esta crítica no permite negar el valor de la ciencia, sino advertirnos contra el peligro del dogmatismo científico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, no, muy bien. Quizás al final, pero hasta ahora tengo claro bastante. Muchas Vale. gracias. Ahora, si miramos esta diapositiva, que es la de Michel Foucault de la lectura, porque yo la considero, aunque la lectura es las palabras y las cosas, yo la considero como la arqueología del saber y esa condición histórica del conocimiento. Ya hemos llegado aquí a uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y sin duda uno de los pensadores que revolucionó nuestra comprensión del conocimiento, porque hasta el momento hemos estudiado la gesnología, la epistemología y la concepción de la ciencia propuesta por Gustavo Bueno. Bueno, nos enseñó que cada ciencia construye racionalmente su propio campo categorial mediante esa operación específica. Sin embargo, Foucault nos invita a formular una pregunta radical. ¿Por qué determinada forma de conocimiento aparece en una época histórica y no en otra? Y que esa pregunta se parte el inicio de la transformación de la filosofía contemporánea. Mientras la filosofía clásica buscaba responder qué es el conocimiento, Foucault se interesaba por comprender cómo surge el conocimiento, bajo qué condiciones históricas se construye y quién decide que puede ser considerado verdadero. Eh, el término que yo le doy de arqueología no hace referencia a excavar ruinas materiales, sino a excavar la estructura invisible que organiza el pensamiento de su época. Ahora, aquí en Foucault tenemos una idea central. Y la primera es, el conocimiento está condicionado históricamente. La primera idea que se presenta
en esta diapositiva afirma que el conocimiento está condicionado por las formas históricas del pensamiento académico. Esta afirmación puede parecer sencilla, pero posee enormes implicaciones. ¿Por qué no implicaciones? Tradicionalmente se pensaba que la verdadera o que la verdad existía independientemente de la historia y que el ser humano simplemente la descubría progresivamente. Y Foucault, rechaza esa concepción. Para él, ningún conocimiento aparece en el vacío. Todo saber surge dentro de determinada condición histórica. ¿Qué significa esto? Significa que las preguntas de una sociedad considera importante y depende de su momento histórico. Un ejemplo. Pensemos en un ejemplo. Durante la Edad Media, la gran pregunta filosófica era, ¿cómo demostrar racionalmente la existencia de Dios? En el siglo XVII, la preocupación cambió. Descartes preguntaba, ¿cómo alcanzar una certeza absoluta y que no fuera indudable? En el siglo XIX aparecieron nuevas preguntas. ¿Cómo se evoluciona la especie? ¿Cómo funciona la economía? ¿Cómo se organiza la sociedad? En la actualidad nos preguntamos, ¿cómo afecta la inteligencia artificial al conocimiento? ¿Cómo proteger los datos digitales? ¿Cómo enfrentar el cambio climático? Porque las preguntas cambian, porque cambia la estructura histórica que organiza nuestro pensamiento. Por ello, Foucault afirma que el conocimiento nunca puede separarse completamente de la época que lo produce. Pero tenemos la segunda idea, que la epítime, que es uno de los conceptos más importantes de su obra, y es que es una estructura invisible. Esa concepción que Foucault la entiende por epíteme, la epíteme es una teoría científica, tampoco es una ideología ni una doctrina filosófica, porque la epíteme es el conjunto de reglas invisibles que determina qué puede pensarse en una determinada época histórica. En la estructura profundas que organiza el conocimiento, podríamos compararla en los cimientos de un edificio. Normalmente nadie nos observa. Sin embargo, todo edificio depende de ello, ¿de qué? De ese cimiento. Del mismo modo, la ciencia, la filosofía, las instituciones y la forma de comprender la realidad descansa sobre una determinada epíteme. Ahora, cuando Foucault nos habla a nosotros con será nos habla del lenguaje, es una afirmación que representa otra cultura de la filosofía tradicional, porque generalmente pensamos en las palabras simplemente, nombramos objetos que ya existían. Foucault sostiene algo distinto, y es que las palabras únicamente no describen la realidad, también contribuyen a construirla, porque cuando una sociedad crea nuevas categorías, modifican su manera de comprender el mundo. Un ejemplo, hace 50 años nadie hablaba de inteligencia artificial, entidad digital, cambio climático, violencia simbólica, nadie hablaba de biopolítica, y que estas categorías no simplemente nombran nuevos fenómenos, también producen nuevas formas de pensar, y que por ello este pensador, Michel Foucault, insiste en que el lenguaje constituye una práctica de producción de conocimiento, porque cambiar el lenguaje significa transformar la manera de interpretar la realidad. Y tenemos el otro pensamiento que es de Foucault, que las ciencias humanas emergen como construcción histórica. Eh, es otro fundamento desarrollado por Foucault, consiste en mostrar que las ciencias humanas no son eternas, no han existido siempre. Porque todo ellas surgen bajo determinadas condiciones históricas. Eso significa que también podrían transformarse en el futuro. La ciencia no permanece inmóvil. Cada época redefine aquello que considere bueno. Y aquí entra lo que es Gustavo Bueno, porque Bueno analiza la organización interna de cada ciencia mediante el cierre categorial. Y Foucault investiga esas condiciones históricas que hicieron posible la aparición de esa ciencia. Ambos filósofos no se contradicen, se complementan. Bueno explica cómo funciona una ciencia y Foucault le explica por qué aparece históricamente.
¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor, todo perfecto. Por ahora no. Muchas gracias. Bueno, y llegamos aquí a una de las diapositivas antepenúltimas, que es del texto Saber, Poder y Nueva Forma de Lucha, que es de Geraldo Díaz, Nieto Gómez, Cabrera, Otolari y Zúñiga Mosquera. Eh, Algo que nos habla Foucault aquí también es que el conocimiento es un escenario de poder y resistencia. Eh, en esta época, o esta nueva época del pensamiento de Foucault, le encontramos una pregunta radical. ¿Quién decide qué conocimientos son verdaderos y cuáles deben ser considerados falsos? Tradicionalmente la filosofía había pensado que la verdad era un ideal objetivo al que la razón debía aproximarse. Foucault, por el contrario, sostiene que la verdad no puede separarse de la relación del poder. No existe conocimiento completamente neutral. ¿Por qué? Todo saber se produce dentro de instituciones, discursos, esas prácticas sociales que le estoy hablando, un mecanismo de control que determina qué puede decirse, quién puede decirlo y bajo qué condiciones será aceptado como verdadero. Y es que precisamente las tesis desarrolladas por estos autores en su texto Saber, Poder y Nueva Forma de Lucha en Foucault, los autores muestran que el pensamiento de Foucault rompe definitivamente con la imagen tradicional del poder, que es entendido únicamente como dominación ejercida por el Estado, quienes gobiernan. Para Foucault, el poder es mucho más complejo porque atraviesa toda la sociedad, circula entre las personas y se manifiesta en la institución, en los discursos, en las normas, en la educación, en la medicina, en el derecho, en la familia e incluso en la forma mediante las cuales cada individuo piensa sobre sí mismo. Y aquí, en consecuencia, el conocimiento y el poder forman una unidad inseparable. Porque tenemos como primer punto aquí que no existe saber sin poder. Es la primera afirmación de esta diapositiva. No hay saber sin poder, ni saber sin saber. ¿Por qué eso, chicos? Esta frase constituye una de las ideas centrales de este pensamiento. ¿Y qué significa realmente? Que durante los siglos se creyó que el conocimiento era una actividad puramente racional, independientemente de los intereses políticos o sociales. Y Foucault demuestra que esta idea resulta insostenible. Porque pensamos, vamos a pensar un ejemplo sencillo. Cuando un médico diagnostica una enfermedad, no solamente está descubriendo una realidad biológica, también está clasificando, nombrando, normalizando, defendiendo quién es sano y quién es enfermo. Algo semejante ocurre con el derecho. Cuando un juez determina quién es culpable y quién es inocente, no solamente aplica una norma jurídica, produce una determinada o una verdad jurídica. Del mismo modo, la escuela clasifica estudiantes mediante notas, evaluaciones o competencias o estándares, porque cada una de esas prácticas producen conocimiento, pero al mismo tiempo organizan la relación del poder. Y por eso Foucault lo afirma que el saber y el poder no son dos realidades separadas, se producen mutuamente. Y es que el conocimiento fortalece determinadas formas de poder y el poder necesita producirse. El conocimiento fortalece determinadas formas de poder y el poder necesita producir conocimiento para ser legítimo. Pero también tenemos una segunda idea de Foucault, que el poder no solamente reprime, también produce realidad. Y aquí encontramos una de las mayores rupturas introducidas por este autor. ¿Por qué? Porque normalmente entendemos que el poder es como una prohibición. Pensamos en un gobierno, en una policía, en un ejército. Sin embargo, Foucault sostiene esta visión y que resulta demasiado limitada, porque el poder no actúa únicamente prohibiendo, sino también como entidades, comportamientos, formas de pensar. Cuando Foucault nos habla de esa gubernabilidad, este término fue desarrollado para explicar
que gobernar no significa únicamente ejercer autoridad política. Gobernar consiste en orientar la conducta de los individuos, no siempre mediante la fuerza, sino mediante normas, discursos, instituciones, educación, universidades e educación. Y por último tenemos la resistencia como forma de libertad. Y es aquí que llegamos a uno de los puntos más esperados del pensamiento Foucault y que está atravesando la relación del poder. ¿Por qué es posible la libertad? Porque Foucault va a responder afirmativamente. Precisamente porque el poder nunca es absoluto. Donde existe el poder, también existe resistencia. Esta resistencia no consiste únicamente en protestar, sino significa simplemente en oponerse, y la resistencia constituye una forma creativa de construir nuevas formas de vivir. Y por último tenemos que sí, se está olvidando la estética de este señor. Sí, la estética aquí nos va a hablar un poco de la estética de la existencia. Uno de los conceptos más bellos de Foucault, que es la llamada estética de la existencia, ya que este filósofo sostiene que cada persona debe convertirse en un autor propio de su vida, así como un artista crea una obra. Eso significa que la libertad no consiste únicamente en liberarse de la opresión, consiste también en crear nuevas formas de pensar, de vivir, de relacionarse con los demás y consigo mismo. Y aquí encontramos una diferencia frente a la filosofía tradicional. Porque voy a tomar un tema, no voy a estar extender mucho porque la ética deja de ser únicamente obediencia a normas y se convierte en una práctica de autoconstrucción. Y sí, estamos llegando ya que lo que son los juegos de la verdad, que el no sometimiento no significa vivir sin normas, ni rechazar toda autoridad, significa desarrollar una actitud crítica frente a aquello que se presenta como absolutamente verdadero. Y aquí no son los llamados juegos de verdad, porque cada sociedad produce determinados discursos que se considera incuestionable. Ahora, si hacemos ese diálogo de estos tres autores, bueno, está bueno, mostró que cada ciencia organiza realmente su propio campo. Foucault complementa que esta idea afirmando que la ciencia aparece dentro de condiciones históricas y Nietzsche afirma que toda verdad expresa una determinada interpretación del mundo. Ahora bien, Perdón, profe, tocará pasar a la última para mirar eso que está eso. Gracias. en fin, y aquí estamos llegando a la parte final, porque aquí vamos a considerar la filosofía de la sospecha. Me estaba adelantando un poco aquí. Sí, con Gustavo Bueno comprendimos que la ciencia es una construcción racional y como Michel Foucault descubrimos que todo conocimiento está condicionado por esa estructura histórica y relaciones de poder. Nietzsche da un paso todavía más radical. Él no pregunta únicamente cómo conocemos, sino por qué necesitamos creer en determinadas verdades. Porque su filosofía representa un profundo cuestionamiento a los fenómenos de la cultura occidental, y que por ello ha sido considerado uno de los grandes representantes de la filosofía de la sospecha junto con Sigmund Freud y Carlos Marx. La expresión filosofía de la sospecha designa a aquellos pensadores que ponen en duda esa certeza que Occidente había considerado incremental, o sea que era indudable. Marx sospecha que la economía y revela que detrás de la idea opera intereses materiales y de relaciones de clase. Freud sospecha que la conciencia es racional y demuestra que gran parte de nuestras acciones están condicionadas por el inconsciente. Nietzsche, por su parte, sospecha que la verdad, de la moral y de la razón, mostrando que muchas de ellas no son realidades absolutas, sino construcción histórica al servicio de determinada forma de vida. Y es que aquí, a cuestionarnos,
que durante más de 2000 años la tradición filosófica occidental, desde Platón hasta la Ilustración, sostuvo que la razón era el instrumento privilegiado para alcanzar la verdad y orientar moralmente la vida humana. Ni considera que esta confianza absoluta en la razón ha determinado y delimitado la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que para él la filosofía occidental construyó un mundo de ideales abstractos, la verdad absoluta, el bien universal, la moral eterna, olvidando la realidad concreta del ser humano. En lugar de afirmar la vida, la cultura occidental creó un sistema que reprime los instintos, niega la creatividad y convierte la obediencia en virtud. Por ello, Nietzsche invita a desmascarar esos ideales. No pretende destruir el pensamiento, sino mostrar que detrás de muchas verdades aparentemente que son objetivas, existen intereses históricos, religiosos, políticos y culturales. Y que esta actitud crítica es precisamente lo que significa sospechar filosóficamente. Porque uno de los aportes más importantes de Nietzsche considera afirmar que las verdades no es una realidad eterna e inmutable. En su célebre ensayo, es, no me acuerdo el nombre de su célebre ensayo, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, si mi mente no falla, creo que es así, sostiene que la verdad son metáforas que con el paso del tiempo olvidamos que son metáforas, es decir, que la sociedad construye determinadas interpretaciones de la realidad y tras repetirla durante generaciones terminan considerándolas en verdades absolutas. Por eso le decían, no hay hechos morales, sino malinterpretación de los hechos morales. Y esto no significa que todo sea falso o que cualquier afirmación tenga el mismo valor. Significa que el conocimiento siempre está mediado por una perspectiva y por eso que, vuelvo y lo digo, no existen hechos, sino interpretaciones. Porque esa afirmación ampliamente debatida por su intención es clara, advirtiendo que todo conocimiento humano está situado en una perspectiva histórica, cultural y vital. Y aquí que encontramos una relación directa con Foucault, porque Nietzsche afirma que las verdades son interpretaciones, Foucault mostrará que esas interpretaciones son, digamos que a través de o mediante los discursos de prácticas y prácticas sociales o de instituciones en las que convierte en verdades oficiales. Y por eso que ni no habla de esa voluntad del poder, porque frecuentemente pues ese concepto ha sido malinterpretado como un simple deseo de dominar a los demás o de conquistar el poder político. Sin embargo, esa interpretación es reduccionista y filosóficamente incorrecta. Como lo explica Tony Janser, que es el que nos habla de Nick, en la voluntad del poder no significa únicamente querer gobernar o imponer autoridad. Es ante todo el impulso creador que caracteriza toda forma de vida. Todo ser vivo tiende a crecer, a desarrollarse, a superar sus límites, a crear nuevas posibilidades de existencia. Por ello, Nick no identifica la voluntad de poder como violencia, la identifica como la creatividad, esa capacidad de superarse y con la afirmación permanente de la vida. Y ahí se va a dar cuenta de lo que es el superhombre y la superación de sí mismo, que el superhombre en términos ha sido frecuentemente también malinterpretado, especialmente por la lectura política, posteriormente porque lo asocian con ideas de superioridad racional. Sin embargo, Nick nunca propuso una teoría biológica de superioridad humana. El superhombre representa un ideal ético y existencial. Es un individuo que rompe con las verdades impuestas y deja de vivir según normas, esas normas que son heredadas de la tradición occidental y que crea sus propios valores, que asume responsablemente la construcción de su existencia. Y el superhombre no va a dominar a los demás, sino se tiene que dominar a sí mismo. Su verdadera victoria consiste en superar continuamente sus propias limitaciones, y por eso que la voluntad del poder se expresa como autosuperación, porque cada individuo humano está llamado a convertirse en una obra inacabada, siempre abierta a nuevas posibilidades. Y ahí también vamos a tener lo que son las afirmaciones dionisíacas de la vida. Para comprender este concepto,
debemos recordar la figura de Dionisio, dios griego de la vida, la creación, el arte y la exuberancia. Ni contrapone el espíritu dionisiaco al espíritu de una cultura que niega los impulsos vitales, aceptar el sufrimiento, aceptar la incertidumbre, aceptar incluso el error. La vida no necesita justificarse mediante promesas del mundo ideal, debe ser afirmada tal como es. Y que esta concepción construye una profunda crítica de toda la filosofía que desprecia el cuerpo humano, las emociones y la creatividad del hombre de sus ideales abstractos. Desde la perspectiva escenológica, y para dar la finalización a esta web conferencia, Nietzsche realiza una contribución decisiva. Nos enseña a conocer, no, nos enseña a conocer que conocer no consiste únicamente en aplicar correctamente la razón. También implica en reconocer que toda la forma de conocimiento está atravesada por perspectivas, intereses, valores y condiciones históricas. Y que esta idea influirá profundamente y mucho en Foucault, porque Foucault afirma que todo conocimiento está vinculado al poder que está desarrollado en la institución ya presente en él, y que las verdades no aparecen espontáneamente, sino responden a determinadas formas de pensar en el mundo. En este sentido, Nick puede considerarse uno de los grandes propulsores del pensamiento contemporáneo sobre el conocimiento. ¿Alguna pregunta? No, profesor, no, pues agradecerle. Yo tendría de su exposición, me parece magnífica, profe. Más bien es como en cuanto al ensayo. Bueno, Sí. yo pienso que debo tener muy en cuenta el pensamiento del pensador bueno y que sería, sí, porque es que el ensayo dice que se haga La sobre, diferencia entre el conocimiento perceptivo de gestionología y el conocimiento científico, lo que es la epistemología. bueno, el conocimiento ¿Qué, científico, ay, sí, bueno, ¿qué te perdón, sí, recomiendo? ¿Qué te recomiendo en el ensayo? sí, por eso. Un ensayo Eh, filosófico es un texto argumentativo mediano, el cual usted como autora va a desarrollar una postura crítica frente a esos problemas filosóficos. No busque únicamente informar, busque demostrar, convencer, cuestionar y problematizar. ¿Por qué? Se afirmó, por qué lo afirmó. Y si tomamos ese ensayo, por ejemplo, tú puedes empezar ensayo que desde la antigüedad la filosofía se ha preguntado qué significa conocer. Sin embargo, la modernidad introdujo la distinción fundamental entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. De ahí vas a partir, porque ¿qué tienes que hacer tú? Debes partir un argumento desde la racionalidad como teoría general del conocimiento. ¿Qué te doy para que de la definición, el origen? ¿Qué autor se apoye con la epistemología? El segundo argumento puede utilizar la epistemología como la filosofía del conocimiento. El tercer argumento puede utilizar tú el conocimiento sobre Foucault. El cuarto, el saber y poder. En un sexto argumento puede utilizar a Nietzsche. Y por eso que yo le hacía unas contrataciones, Sultanito, perdón, Nietzsche, Foucault, Freud, le hacía, porque ahí están partes clave del ensayo. ¿Qué es lo que vas a tratar de contratar entre la gestionología y la epistemología? ¿Quién depende de la epistemología y quién depende de la gestionología? O sea, como un careo con versus, epistemología versus gestionología. bueno, sí, profe, pero entonces me parece muy interesante que son dos vidas, la de Foucault y la de Bueno, vivieron en la misma época, prácticamente, solamente que Foucault pues murió pues digamos 20 años antes, pero pues, esas ideas como que se cruzan, pero Sí, podríamos decir que el pensamiento de Foucault es más nociológico. sí podemos decir que es un poquito más gestionológico. Ah, listo. Sí, si yo hago una comparación de, si yo traigo al pensador Foucault
y obviamente que tengo que traer a bueno. Y una pregunta también, en este tiempo, claro que hace poco murió, en este tiempo, ¿hay aportes o está en boga todavía bueno? Bueno, mira, eh, hay que tener en cuenta que Foucault transforma profundamente la gestionología tradicional. ¿Cuál es la gestionología tradicional? La clásica, porque ¿cómo es posible el conocimiento verdadero? Foucault la cuestiona de una manera un poquito más radical, porque se va a preguntar que las condiciones históricas hacen posible que las sociedades se consideran verdaderas, ¿cierto? Y por eso es que Foucault no desarrolla una teoría clásica del conocimiento como lo hicieron Platón, Aristóteles, Descartes, no, no. Sino que su interés no consiste en responder qué es el conocimiento, sino cómo conoce el sujeto y cuáles son las condiciones universales de la verdad. Y también investigar históricamente las formas de conocimiento y qué relaciones de poder hacen posible que ciertos discursos que se manejan sean aceptados como verdaderos. Y ahí te puedes apoyar un ejemplo con los políticos cuando están en campaña política, ¿verdad? Utilizan sus discursos para convencer a las personas. Bueno, sí, sí, profe. Esas masas nuestras, ujú, gravísimo. Bueno, profe, sí, yo voy a tratar de hacer el ensayo, pero el ensayo tengo que trabajarlo. Bueno, Foucault, Nietzsche. Exactamente. Es válido. Es válido. Profe, muchas gracias. Bueno, Me muchas queda gracias muy por claro. acompañarme. Bueno, ya miré unos aportes suyos en el día de mañana, se los estaré retroalimentando, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.